Vamos a terminar nuestro estudio de Sofonías. Espero que haya sido de bendición el estudio que hemos tenido a lo largo de este libro de 3 capítulos, que pensé que íbamos a tardar solamente 3 sermones y nos extendimos un poco más, ¿verdad? Pero creo que valió la pena. Espero que si nunca habían leído Sofonías, estos domingos hayan sido de reflexión en este libro y hayan quedado con el deseo de buscar más al Señor a través de este libro. Y hoy terminamos con el último sermón que se titula La restauración final de la tierra. Y quiero comenzar meditando en la idea de que muchas veces nosotros pensamos en el gobierno como nuestro salvador o el salvador de la sociedad, y por eso cambiamos constantemente. No sé si se dieron cuenta, pero al menos hace 10 años casi toda Latinoamérica vota por gobiernos de izquierda, y esta década todos están votando por gobiernos de derecha, y la gente cree que va a cambiar la situación a nivel moral por los gobiernos, y se firman tratados para hacer la paz y se promulgan nuevas leyes, pero al final de cuentas la miseria nunca cambia. En política hay un movimiento que se llama, pero hay un fenómeno que se llama gatopardismo. Gatopardismo es cambiar todo para que nada cambie. Entonces el nuevo gobierno dice, vamos a cambiar todo para que todo siga exactamente igual. Y así los grandes movimientos que alguna vez prometieron cambiar la historia, terminaron repitiendo exactamente los mismos pecados que sus gobiernos antecesores. Orgullo, injusticia, violencia, corrupción. Y de hecho parece que la tierra está cansada del hombre y el hombre está cansado de la tierra. Sin embargo, nuestro amado Señor Jesucristo nunca abandonará su creación a su destrucción, ni dejará nunca a la humanidad en ese ciclo interminable de decadencia. Él ha determinado por boca de este profeta renovar la tierra y restaurar a su pueblo. No gracias a las utopías humanas, a las sociedades ideales, sino por su gracia soberana y un gobierno justo. Y ese es el maravilloso contraste que nos presenta Sofonías al terminar su libro. De la condena mundial, al principio del capítulo 3, condena a todo el mundo a la redención mundial. Versículo 9, hermanos, leamos versículo 9 y 10. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Así entonces Sofonías, parece que se le ha olvidado completamente el hecho de que el mismo Sofonías condenó a Israel y condenó a todas las naciones, y Dios dijo que iba a destruir a todas las naciones, iba a destruir toda la tierra, iba a destruir a todos los animales y todas las plantas. Eso está en el capítulo 1. Y Sofonías ahora nos sorprende con un giro de guión completamente. Él irrumpirá con su gracia para hacer lo que nadie puede hacer y nadie pudo hacer hasta este momento: ser una persona agradable ante Dios. Y él lo expresa con las siguientes palabras. Dice, yo devolveré la pureza de labios a los pueblos. No es el hombre quien purifica, es Dios. El único que puede traer una renovación al hombre es el Señor. Y la esencia y el propósito de la purificación del pueblo de Dios es purificar su boca para alabarle, para invocarle, para orar, para adorarle. Cuando el Señor promete y se propone a limpiar los labios de todos los pueblos, no está pensando en maquillar las palabras de los hombres o en mejorar la forma en que hablan. Se refiere a limpiar su corazón del pecado. De modo que no es un cambio superficial, sino la renovación más profunda a la que cualquier hombre pueda aspirar. El objetivo de la purificación no es que el mundo se sienta mejor, no es que viva una vida más ordenada, ni siquiera que logren una espiritualidad privada. El propósito de su purificación es la adoración de todos, un pueblo unido con un mismo espíritu buscando un mismo Dios. Vean lo que dice el Señor. Traeré purificación a todos los labios para que todos invoquen mi nombre
y le sirvan de común consentimiento. Esto significa que todos se unirán a adorar su nombre. El propósito de la purificación es que cada uno pueda invocarle con sinceridad, pero al mismo tiempo podamos hacerlo juntos, con disposición, sirviendo con alegría. Y es que toda restauración auténtica se reconoce por esto. Dios vuelve los corazones de pecadores hacia Él, en un mismo sentido. Quienes experimentarían estas cosas, dice el versículo 9, son los pueblos. Pero el Señor retoma lo que ha advertido ya para decirnos que eso mismo puede ser objeto de su restauración en su pueblo. Versículo 10 dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Se supone que Etiopía ya la condenaron en el capítulo 2, versículo 12, pero la misericordia del Señor es tan grande que abre una puerta mucho más grande que la condenación. Etiopía, más allá, eso está al sur, como dijimos, y más allá de Etiopía es más al sur de Etiopía. ¿Cuáles son los ríos de Etiopía? Son los ríos del Nilo. Si ustedes miran un mapa, bueno, en la geografía de la Biblia, Etiopía y Egipto casi siempre se mencionan juntos, y es el Nilo el que será el testimonio de que la salvación llegará hasta el sur. Esta declaración puede ser más significativa tomando en cuenta que el padre de Sofonías se llamaba Cusi, eso dice el capítulo 1, probablemente de la tierra de Cus, que es Etiopía. Para la mente israelita, Etiopía era el último destino hacia el sur, y la salvación llegaría hasta el sur y más allá. Pero no solo esto, sino que la limpieza sería tan efectiva que los mismos moradores de Etiopía y más allá vendrían a suplicar. No vendrán obligados, ellos se acercarán clamando a Dios. Pero vean lo que dice, hermanos, dice, la hija de sus esparcidos traerá su ofrenda. ¿Quién es la hija de sus esparcidos? Esto es una referencia a los habitantes de Jerusalén. El profeta introduce aquí dos ideas a las que debemos poner mucha atención. Primero, que la suerte sobre Israel ya estaba echada. Dios los iba a perdonar, eso estaba seguro, pero Dios no dejaría de castigarlos. Podrían librar las consecuencias finales, pero no las consecuencias inmediatas. El Señor en serio destruiría el territorio y los sacarían de Jerusalén. Entonces el Señor no promete que no los sacarán de Jerusalén. El Señor promete que una vez los saquen de Jerusalén y los hayan llevado a otro lado, ellos regresarán. La realidad del castigo de Dios iba más allá de lo que sabían. Los profetas habían anunciado su castigo en Babilonia, pero Sofonías les cuenta que su castigo vendrá del sur de Etiopía. No sé si han visto un mapa, pero Babilonia está a un lado y Etiopía está al otro lado, exactamente opuesto, al noreste Etiopía, Babilonia, y al suroeste está Etiopía. Entonces están completamente diferentes. E Israel será esparcido en todo, eso es lo que significa. Y así podemos ver cómo Israel sería juzgado en varias naciones, pero en varias naciones también vendría su redención. Y regresarían a Jerusalén e invocarían nuevamente el nombre de Dios, desde Etiopía y más allá de lejos de Etiopía. Y sigue diciendo la promesa del Señor, versículo 11 al 13. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Así que, además del hecho de su regreso a Jerusalén, vemos que el pueblo no regresa siendo más orgulloso ni más rebelde. Al contrario, el Señor describe que cuando terminen su castigo afuera, cuando la reúna será purificada. La vergüenza que una vez colgaba de su cuerpo será completamente quitada.
no porque el pecado de ellos no fuera grave, sino porque Dios ya había tratado con él. La restauración divina no solo limpió sus labios, sino también curó su pasado. Incluso la vergüenza acumulada por años de rebeldía perdería todo su valor ante la gran misericordia de Dios. Esta liberación vendrá acompañada también por un cambio profundo. Vean lo que dice, hermanos, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Dios sabe que el orgullo es compatible con la restauración. No es posible vivir cerca de Dios y seguir inflado de uno mismo. Por eso Él mismo renueve la altivez de su pueblo y de todos los que están alrededor de Él. A cualquier persona que fuera orgullosa, Dios la quita. Dios no reconstruye a su pueblo sobre el suelo de la arrogancia. Él trabaja sobre corazones quebrantados. Todos aquellos incorregibles soberbios que habíamos mencionado en el sermón anterior al principio del capítulo, serán quitados, permitiendo así que Israel, cuando se acercara nuevamente a adorar a Dios al monte del templo, fueran completamente depurados de sus malos hijos. Estos solamente serán aquellos que queden, los buenos o los purificados, el remanente, versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Este pueblo que quede, que se regrese nuevamente a Jerusalén, será exactamente el mismo pueblo que canta el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién, hermanos? El que no ha jurado con el daño. Él recibirá la bendición de Jehová. Y para Sofonías la bendición es ser apacentados y dormir y vivir sin miedo. Cualquiera que regrese vivirá sin temor. Actividades muy naturales de la bendición de Dios. Serán tratados como ovejas del fiel pastor. El Señor hará la obra, limpiará sus labios, los reunirá de los lugares más lejanos y quitará de ellos a los malvados y los hará aptos a todos para subir al monte de Dios. ¿Y qué falta, hermanos? ¿Qué falta después de la purificación y restauración del pueblo? Es la adoración del pueblo. Versículo 14 al 17. Le dice al Señor, le dice Sofonías a Israel: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. La respuesta del pueblo debe ser adoración, y Sofonías les dice: canten, canten. Está de más la invitación que canten, pero ahora sí pueden cantar, ahora sí pueden alzar la voz para celebrar. Reciben el anuncio de que la restauración ha comenzado, aunque ni siquiera ha comenzado el castigo. Será una restauración tan profunda y tan decisiva y tan segura que el único lenguaje para expresarlo es el lenguaje de la alegría. Gózate. Sofonías manda a tener un gozo de corazón. El gozo que nace cuando el peso de la culpa ha sido quitado, cuando el orgullo ha sido arrancado y cuando el pueblo herido por el castigo descubre que Dios nunca los abandonó. Ese es el gozo que el Señor les está pidiendo. Este llamado a cantar es en realidad, además de una orden, una invitación a reconocer públicamente que la gracia de Dios es más fuerte que su pecado. No hay pecado tan grande de Israel que Dios no pueda aliviar y quitar y después pedirles que le adoren. Que su misericordia es más grande que su rebeldía y que su amor ha vencido la dureza de su corazón. El profeta les recuerda con sus nombres, aunque ellos eran diferentes. Dice Jerusalén, Judá, Sión. Así les dice con sus nombres, les dice: ustedes van a regresar y ustedes tienen que adorar en el monte.
Las sentencias que pesaban sobre el pueblo de Dios han sido completamente retiradas sobre el pueblo. Dice, gózate y regocíjate. Jehová ha apartado tus juicios. Ya ellos ya no pueden sentirse más condenados. Así también las amenazas que rodeaban al pueblo ya no tienen poder real sobre él. El hecho de que regresaran a habitar a Jerusalén no era porque fueran a escapar del cautiverio, sino porque sus apresadores serían derrotados por Dios. La seguridad definitiva de Israel no descansaría en un escape. El Señor no les está prometiendo que van a escapar, ni siquiera en su propio ejército, porque no van a tener ejército. El Señor no promete que habrá un rey, porque también estará muerto, porque ahora la verdadera libertad la traerá la presencia de Dios y el gobierno de Dios, que será suficiente para hacer toda la obra que ellos necesitan. Por eso, si ven el versículo 16, el profeta habla a Sión como alguien que podía tener el corazón tembloroso después de años de disciplina. Le dice, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Es como si Dios dijera, no vivas como vivías antes. Ya no temas, el castigo se acabó. No trabajes con tus manos cansadas, tus manos de esclavo. Ya no estás bajo el juicio, ahora estás bajo el cuidado de Dios. La restauración no solo cambia el estado espiritual del pueblo, sino su postura interior. Pueden seguir adelante sin miedo, pueden seguir trabajando con nuevas fuerzas, pueden enfrentar el futuro sin la sombra de su pasado. Y entonces viene el versículo 17 y dice, es uno de los más hermosos de toda la profecía, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. No es la presencia de un acompañante cualquiera, no es la presencia de un ejército, es Dios en medio de ellos, que en su poder, ni siquiera con su astucia, sino con su poder derrotaría a todas las personas que estuvieran en contra de su pueblo. Era el mismo Rey Dios quien nos estaba cuidando. Pero el pasaje no se queda en el poder. El pasaje entra al terreno íntimo del amor. Dice que Dios se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esta también es una de las declaraciones acerca de Dios más impresionantes, porque nosotros pensamos en Dios ahí arriba y regocijarnos en sí mismo, por sí mismo, y eso es cierto. Pero Dios se va a regocijar sobre su pueblo, en su pueblo, y Él cantará, Dios mismo cantará con cánticos por su pueblo. Es que el amor de Dios no es ruidoso, no es inestable, es un amor que a veces se expresa con una paz, y por eso dice acá que Él callará de amor. Otras veces tendrá un silencio de ternura, como alguien que contempla a su amado. El pueblo que antes temía el juicio, ahora es objeto del deleite divino. El Dios que habló con autoridad, ahora canta. Dios que habló con autoridad, ahora está cantando por su pueblo. El pueblo que lloró, ahora escucha la voz de Dios gozándose en él. Versículo 18 al 20. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza, por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Esta primera declaración nos recuerda que Dios no es un Dios indolente, ya que Él mismo traerá a los fastidiados. Dios se ha dado cuenta que las personas que van al cautiverio están fastidiadas y que han vivido una larga y pesada espera, desgastados por la disciplina, agobiados por la vergüenza pública de ser llevados esclavos. Eran suyos, eran de Dios, pero estaban dolidos, cansados, saturados del oprobio. Y Dios promete recoger precisamente a estos cansados, los que ya no tenían fuerza, los que habían perdido la alegría por la duración del juicio. Y no solo los consolará
no solo los consolará, también los confrontará y destruirá a todos los que los destruyeron a ellos y los humillaron y los dispersaron. Dios empieza la reconstrucción empezando por los más débiles. Dice que Él tratará con la que cojea. El mismo Dios que esparció a Israel reunirá delante de todos los hombres. El mismo que permitió la vergüenza será el mismo que los ponga por renombre en toda la tierra, y todos lo verán. Después del juicio anunciado, de hecho, así es. Sofonías termina su ministerio en alguna parte del reinado del rey Josías, seguramente. Y Josías, a pesar de ser un rey bueno, un rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, muere Josías. Y sus hijos, como lo vimos anteriormente, empezaron a gobernar Israel. Del primero no sabemos, el segundo es depuesto, el tercero también, el cuarto muere. Y los hijos de Josías mueren y el pueblo es llevado en cautiverio al destruir Jerusalén. Hasta que finalmente se cumplen los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías, e Israel regresa de su cautiverio de Babilonia a Jerusalén a reconstruir las ruinas de su ciudad. Sin embargo, incluso después de esa restauración, el pueblo siguió cojeando, siguió dispersado, haciendo cada quien lo que quería. Lo que Sofonías describió con tanta belleza, ese pueblo transformado de labios que regresaba con mucha esperanza, con un corazón humilde, con una obediencia sincera, simplemente no se cumplió en el Israel que regresó del cautiverio. Y eso no significa que Dios falló. Sofonías estaba apuntando más lejos que el regreso del exilio. Sus palabras eran demasiado grandes para caber en la historia de una sola generación. Sofonías, seguramente sin saberlo, estaba mirando hacia una restauración más profunda y más amplia y más definitiva. Esa restauración completa solamente ocurre a través de Cristo Jesús. Él es quien purifica los labios de su pueblo, el que reúne a los que cojean, el que busca a los descarriados, el que quita la vergüenza de su pueblo. Él los pone por renombre no delante de los imperios de la tierra, sino delante del Padre. En Cristo se cumple la unidad verdadera del versículo 9, porque solo unidos podemos adorar verdaderamente a Dios. En Cristo se cumple la humildad verdadera. En Cristo se cumple la restauración completa. El Señor está en medio de ti, poderoso Él salvará. Y en Jesucristo el Señor no solo está en medio de su pueblo, sino que Él vino en carne y habitó con nosotros, y murió por nosotros, y resucitó por nosotros, y por su Espíritu sigue en medio de nosotros, salvándonos, y fortaleciéndonos, y consolándonos, y purificándonos. Y esperamos que al acercarse el tiempo final, y en la medida en que el Evangelio avance en esta tierra, las naciones cada vez vean más cerca a Cristo Jesús y adoren al Señor. Sofonías hablaba de una realidad que hoy nosotros experimentamos, pero que también está hacia el final de los tiempos. Todo lo que el profeta denuncia en Jerusalén lo vemos en nosotros. Labios impuros, corazones orgullosos, una obediencia tibia, cansancio por la disciplina y vergüenza en nuestro propio pecado. Somos, como dice el texto, somos los que cojean. Somos los que nos desviamos, somos los que sienten oprobio en nuestras caídas y batallas internas. Y Dios no minimiza ese pecado, no expone, nos llama a dejar el orgullo y esa doble vida y una religiosidad vacía, y nos llama a confesar lo que somos y a reconocer que no podemos restaurarnos solos. Y sin embargo, desde esa confrontación, el texto nos conduce al verdadero evangelio. Cristo no vino a buscar a los fuertes, sino a los que cojean. No vino por los perfectos, sino los que cargan con la vergüenza de su pecado. No vino por los que pueden,
sino por los que saben que necesitan ser recogidos. Y en la cruz llevó nuestra vergüenza y nuestra debilidad. En su resurrección nos da una nueva identidad y nos hace parte de su pueblo. Y nos pone por renombre delante del Padre. Por eso venimos a Él hoy con arrepentimiento verdadero y fe sincera. No hay pecado que Él no pueda perdonar y no hay vergüenza que Él no pueda quitar. No hay cautiverio del que Él no pueda sacarnos. Él es suficiente y plenamente suficiente, abundantemente suficiente. Lo que Sofonías dibuja como una promesa, Cristo lo realiza como nuestra realidad. Así Sofonías no termina con un dedo acusador en nuestra vida, sino con los brazos abiertos hacia el consuelo de Dios. Porque el Dios que nos purifica es el mismo que nos consuela. El que ve a los cansados por el largo tiempo de indisciplina. Él conoce a quienes han luchado con el mismo pecado por años, a quienes se sienten espiritualmente agobiados, a quienes cargan sus vergüenzas secretas. Él promete reunirlos, no para reprocharlos, sino para restaurarlos. Promete que lo que hoy te avergüenza, mañana será un testimonio de su misericordia. Promete que tu debilidad no es un obstáculo, sino el lugar donde Él mostrará su poder. En Cristo, el versículo 18 sigue siendo cierto. Los que están cansados no son desechados, sino congregados. Aún más, Sofonías nos recuerda que es Dios quien tiene la última palabra. No la tiene el pecado, ni la derrota, ni la vergüenza, ni siquiera la disciplina, ni la oscuridad del momento. La tiene Dios. Él dice, yo os traeré, yo os reuniré, yo levantaré vuestro cautiverio. Eso significa que nuestra historia no termina en una dispersión, sino en la reunión de sus santos. No termina en la vergüenza, ni termina en la derrota, ni termina en las ruinas. Termina en la honra, en la victoria y en la plenitud. Esta es la esperanza que sostiene a la iglesia. No que nosotros podamos mantenernos firmes, sino que Él nos sostiene y nos recoge y nos persevera hasta el día final. Con esto, hermanos, cerramos no solo el pasaje, sino toda la serie de Sofonías, purificados por su celo. Hemos visto al Dios que juzga y que disciplina y el que confronta, pero también al que purifica y que restaura y que canta sobre su pueblo. Sofonías nos ha obligado a tomar en serio nuestra idolatría, nuestro orgullo, nuestra corrupción, pero también nos ha conducido firmemente hacia la esperanza final, porque el celo de Dios no destruye a su pueblo, hermanos, el celo de Dios lo purifica. Y la purificación no es para avergonzarnos, sino para hacernos volver. No es para expulsarnos, es para reunirnos. No para dejarnos rotos, sino para restaurarnos plenamente en Cristo Jesús. Así, al final del libro, este mensaje, espero, haya quedado claro. La disciplina de Dios es real. El pecado sigue siendo un asunto serio, pero la gracia de Dios es mucho más fuerte. Y la última palabra de Dios sobre su pueblo no es el juicio ni el castigo. La última palabra de Dios sobre su pueblo es la restauración. El Señor no queda siempre en silencio, sino que canta en medio de nosotros. Purificados por su celo, somos llamados a caminar con Él y a confiar totalmente en su provisión para nosotros. Aquel que cumple todo lo que Sofonías anunció, que Él sea nuestra esperanza y nuestra fortaleza y nuestro consuelo y nuestro canto, hasta que la obra de Dios se complete en esta tierra. Amén. Señor, gracias por habernos llevado a través del libro de Sofonías, en el cual en primera instancia tú nos condenas y nos recuerdas la gravedad de ser pecadores. Y espero, Señor, que nuestro corazón sea lo suficientemente humilde como para entender esa confrontación como algo serio para nosotros mismos. Pero así también hacia el final del libro, ayúdanos a ver la esperanza. Y si estamos cansados de ser
disciplinados por ti, por haber sido rebeldes, o si estamos cansados de pagar las consecuencias de nuestros pecados. Gracias porque tus últimas palabras son para recordarnos que en Cristo Jesús tú nos levantas, que en Cristo Jesús tú nos perdonas y quitas la vergüenza de nuestra vida. Por eso, Señor, ayúdanos a ya no andar más en el pecado, ni lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a estar a cuentas contigo, a confesar nuestros pecados constantemente y a ver la bendición de estar reunidos, de estar juntos adorando tu nombre. Que no siempre nos damos cuenta de la bendición que eso es. Por eso, Señor, nos gozamos en ti. Gózate tú en nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Disfruta nuestra comunión, la comunión que hoy tenemos por la noche, en la cual rendimos nuestras fuerzas y nuestra vida hacia ti. Que sella las palabras de tu profeta en nuestro corazón y que se convierta en un libro predilecto para meditar en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en sus palabras y que se vuelvan un camino y una luz para nuestra vida. Bendícenos, Señor, a través del mensaje de tu profeta y que cada uno de nosotros pueda responder como tú esperaste de Israel. Que no tengamos que aprender como Israel lo hizo. Ten misericordia de nosotros, Señor, y abre nuestros ojos. En Jesucristo lo oramos. Amén.